Bienvenidos un día más entonces a los estudios de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Hoy vamos a estudiar Hechos, la última parte del capítulo 15 del versículo 36 al 41 hasta el capítulo 16 versículo 1 al 15, donde empieza el segundo viaje misionero. Nos hemos quedado que los ancianos o la iglesia empezaron a redactar una carta a los gentiles. Luego, esta carta desde Jerusalén fue enviado a Antioquía, juntamente con Pablo, Bernabé y muchos otros de los hermanos que habían venido de Antioquía, y los gentiles recibieron con mucha alegría las disposiciones que se hicieron en esta carta. 4 puntos muy importantes. Y quiero recordarles a ustedes que hemos hablado de tener esta libertad en medio de esta situación que vivimos de un mundo posmoderno. Debemos ser cuidadosos con la libertad que tenemos. Si bien es cierto, en el concilio de Jerusalén, que se lo conoce, se dictaron cosas muy importantes como apartarse de la inmoralidad sexual, como evitar lo sacrificado a los ídolos o de comer carne sacrificada a los ídolos, apartarse de la idolatría y obviamente del ahogado de sangre o de animales ahogados de sangre o la sangre, la salchicha esa que hemos hablado de la carnecita o la sangrecita. Bueno, el asunto es que hoy en nuestro contexto no estamos luchando con la carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? No estamos haciendo esto, pero sí la inmoralidad sexual. O sea, nosotros tenemos que ver qué es para nosotros hoy el principio en el fondo de aquellas cosas que debemos de hacer y no debemos de hacer. En otras palabras, qué es aquello que la cultura muchas veces no lo tiene escrito, pero lo tiene de una forma que ya pasa de lo normal o lo ve como pecaminoso. Es cierto que tenemos la libertad, pero no debemos aprovecharlo para un libertinaje. Y hay que ser muy cuidadosos. Yo sé que en la iglesia de Calvary Chapel hay mucha libertad, pero también tengamos cuidado de no caer en un libertinaje. No somos una iglesia legalista, ¿no? Pero también hay que tener libertad. Por ejemplo, hay algunas iglesias de Calvary Chapel que usan guayabera o la camisa que usaba el pastor Chuck Smith. Nosotros podemos usar un saco, sí, porque estamos en libertad. No, lo difícil es cuando tratamos de ponernos en un cuadro o decir así debe de ser y esto es lo correcto. ¿Según quién? Según una persona, pero dejemos que la Biblia simplemente hable, que cuando decía Martín Lutero, recuerdan, al final soy un hombre libre, libertad en la gracia, pero a la vez soy un esclavo de mi prójimo o siervo de mi prójimo, cuando mi libertad ofende realmente a mi siervo o ofende la susceptibilidad o simplemente la doctrina. Bueno, dejar mi libertad es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, tenía mi cabello largo, una cola larga, y tenía que ministrar en algunos lugares que para ellos era un conflicto que pueda haber un hombre con el cabello largo. Simplemente me lo corté porque yo deseaba servir en otras iglesias que no sean Calvary Chapel, porque en otras iglesias que no son Calvary Chapel no está permitido que el hombre tenga un cabello largo, pero en Calvary sí. No es pecado, pero somos libres. Pero hay que ser sabios en cómo usar la libertad. Mejor dicho, somos libres, sí, pero debemos ser responsables. Así que eso lo hemos visto y ahora lo he dejado la última parte porque empieza el segundo viaje misionero. ¿Qué les parece si oramos y continuamos? Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos permites seguir estudiando tu palabra y comprender siempre aquellos principios eternos que nos has dejado a través de tu palabra. Aunque las formas pueden ser diferentes, los principios continúan y podamos seguir siendo fieles a ellos. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces bienvenidos una vez más a la iglesia Calvary Chapel. Empezamos con el segundo viaje misionero y quiero hacer una pequeña introducción. Miren, esta misión del viaje misionero duró más tiempo que el primer viaje misionero, aproximadamente entre 3 a 4 años.
B, básicamente se va a realizar en Macedonia y Acaya, lo que se conoce como la Grecia hoy moderna. Este segundo viaje misionero, si hacemos un breve bosquejo de todo el viaje, empieza con la separación de Bernabé y Pablo, en los versículos que vamos a estudiar, en un desacuerdo en torno a Juan Marcos. Luego sigue de Siria a Cilicia y básicamente ahí no es seguro cuándo y cómo se organizaron esas iglesias de Siria y Cilicia, pero ellos van y pasan a estos lugares. Luego va a Listra y Derbe, donde encuentran a Timoteo. Timoteo se une al grupo y luego van a Troas, a lo que vendría a ser Troya. Y Pablo recibe una visión para ir hacia el occidente, la parte de Europa. Luego se van a Filipos, y hasta ahí vamos a ir viendo hoy día. Luego se van a Tesalónica, luego van a Berea, luego van a Atenas, luego van a Corinto y de regreso otra vez a Antioquía en Siria. Allí salen los versículos en referencia que les vamos a ir estudiando, así que simplemente lo he pasado rápido porque es la introducción. Pero ¿dónde sucede todo este viaje misionero? Nosotros estamos en tengo un mapa mundi, ahí está, si lo ubicaste tu país. Miren, yo ubico el Perú y hago una flecha a dónde es el lugar y vamos a agrandar un poco más. El norte de África, ahí la parte de Turquía, Grecia y ahí está Israel, un pequeñito. Todo eso sucede en este continente y en este espacio donde nosotros hoy podemos ver que sí existe Grecia y Turquía. Esto es donde nos vamos a mover. Así que el bosquejo de este segundo viaje misionero, podríamos decir la última parte de este capítulo 15, el segundo viaje misionero comienza con un desacuerdo del 36 al 41. Luego del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 16 es el segundo viaje misionero con un nuevo equipo. Y luego vamos a terminar con la parte B del capítulo 16, del versículo 11 al 15, donde el segundo viaje misionero es desarrollado en Filipos. Vamos a leer, dice el texto. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicábamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y esta palabra, después de un tiempo donde está Pablo y Bernabé, se dice en la historia que pasaron 5 años. Parece de un versículo a otro versículo que fuese de un momento de ¿qué? ¿Una semana? No, 5 años aproximadamente. Pablo y Bernabé estaban muy bien. ¿Y qué sucedió? Versículo 37. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. 38. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Así que empiezan los desacuerdos, la oposición. Juan Marcos se queda mirando nada más la discusión, el desacuerdo, el conflicto que surge ahora con hombres. Y dice el texto, el versículo 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron se separaron. Y Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Miren, Bernabé se va con Juan Marcos, era su primo, y al final termina de Antioquía de Siria, se van a Chipre. Esto es algo muy interesante. El equipo se divide, Pablo y Bernabé, o algunos dirían, no, ahora tenemos 2 equipos misioneros. Podría decirse, siempre queremos ver desde una perspectiva óptima las cosas, ¿verdad? Pero estos desacuerdos surgen en Pablo, Bernabé enseñándonos y Lucas registrándolos. ¿Por qué? Porque hay desacuerdos dentro del ministerio. Hay desacuerdos dentro de una organización, dentro de una institución. Hay desacuerdos dentro de la iglesia, o sea, hay conflictos. Y hay conflictos dentro a veces de uno mismo. En uno mismo a veces no se entiende. Hay conflictos en la familia, o sea, conflictos hay en todo lugar. Y el asunto no es que vivamos en conflictos, sino que evitemos los conflictos. Y estos conflictos deben ayudarnos a madurar, a crecer, a desarrollarnos. Pero lo que no deben hacer estos conflictos es a ocasionar
división tras división, tristeza tras tristeza. O sea, muchas personas usan esta historia de Pablo y Bernabé para justificar su mal carácter. O sea, hay pastores, hay siervos que usan este conflicto para estar teniendo conflictos con todos sus otros consiervos, o entre hermanos también tienen conflictos entre hermanos, o porque se están dividiendo las iglesias. Dicen, al final Pablo y Bernabé se dividieron, es bíblico, entonces dividámonos, peleemos. Este evento no está puesto para que tú justifiques tu mal carácter, tus ideas realmente equivocadas y tu poca sabiduría en la obra o el ministerio. Esta historia está puesta para decir que sí hay conflictos y a veces podemos estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo, pero si miramos bien la palabra, Pablo, Bernabé y luego Juan Marcos al final se unieron. Al final en la historia se reconciliaron, hubo perdón. Y es más, este Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Y este Juan Marcos, primo de Bernabé, se unió a Pedro y estuvo siempre con Pedro y escuchaba las historias de Pedro, y él empezó a escribir el Evangelio de Marcos. En esta historia se ve a Juan Marcos, un joven, y obviamente en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, se ve un joven que huye, y pareciera que tuviera su carácter un poco arisco, no sé, a veces los jóvenes son muy enérgicos, tienen unas posiciones a veces que quieren darle la contra a todo. Probablemente Juan Marcos era así. En la casa de Juan Marcos, que su mamá se llamaba María, también se dice que se celebró la Santa Cena, y también se dice que fue el día del Pentecostés. Era una casa enorme. Pero este Juan Marcos, quizás por esto se sentía un poco privilegiado. No se sabe exactamente el punto de desacuerdo, pero la Biblia dice que hay un desacuerdo. Y como les dije, no está escrito para justificar un mal carácter de un ministro, de un siervo de Dios, de un hermano, de un esposo, de una esposa, de un hijo. Está escrito para decirnos que hay desacuerdos. Y si hay desacuerdos y hay conflictos, debe de haber perdón y reconciliación, porque eso fue también lo que hizo Pablo, Bernabé y Juan Marcos, y el resultado fue el Evangelio de Marcos que tenemos hoy. Así es que los conflictos surgen en el ministerio, pero debemos sobreponernos con el amor, el perdón y la reconciliación. Ahora, el versículo 40 dice, Pablo escogió entonces a Silas. Y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. 2 equipos, amén, se va Pablo y Silas, los hermanos felices. Y el 41 dice, luego viajó por todo Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Así que mientras Pablo y Bernabé y Juan Marcos se iban a Chipre, Pablo desde Siria se fue a Cilicia, a esas regiones, como ven en el mapa que estoy mostrando, a confortar a estas iglesias. Ahora vamos a ir al capítulo 16, si tienes tu Biblia. Yo estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y del 1 al 3 vamos a ver en el segundo viaje, Pablo une a Timoteo más al equipo. Versículo 1, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Así que Pablo lo ve a Timoteo, que ya lo había conocido anteriormente en Listra, en Derbe y Listra. ¿Se acuerdan cuando los confundieron con dioses? Así que Pablo agarra de Antioquía de Siria, se va a Cilicia, y luego dice que va a Derbe y luego a Iconio. ¿Se acuerdan estos regiones o pueblos que fue en el primer viaje, donde ellos creían que eran Mercurio o Zeus, ¿se acuerdan? Y al final querían hacerles un sacrificio a ellos que habían hecho como dioses. Se van hasta Listra y todo esto está registrado. Timoteo, que significa el que honra a Dios, fue de esta región. Y cuando vemos a Timoteo, nos debemos de recordar que justamente el testimonio de Pablo impacta a Timoteo.
porque lo apedrean, lo maltratan y casi lo matan a Pablo en ese lugar. Era curioso cómo la multitud cambia, ¿no? De querer adorarlo porque había hecho una maravillosa obra, una sanidad milagrosa de un hombre cojo, y ahora está siendo apedreado Pablo y Bernabé, pero Timoteo ve ese testimonio. Él ya conocía las Escrituras y es más, lo va a unir a su equipo y vamos a ver qué sucede. El versículo 2, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. A eso se le llama testimonio, un buen concepto. Saben que los creyentes deben de tener un buen concepto de un candidato que desea servir en la iglesia. Justamente cuando Pablo le habla a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 de 1 Timoteo 3 le dice los requisitos para ser un pastor o un obispo. Y es uno de los requisitos, tener un buen concepto de los hermanos de la iglesia y demás vecinos o personas no creyentes. Y Timoteo cumplía este requisito. Pero también recuerden, su padre era griego, su mamá era judía y su abuela también era judía, que le había enseñado de pequeño las Escrituras. Pero Timoteo entonces era un judío, pero no era un judío como la ley decía, porque vamos a ver que él no estaba circuncidado y era un judío, diríamos, no muy correcto para su cultura. Porque el versículo 3, miren lo que dice. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje y por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Recuerden que la circuncisión se hacía a los 8 años de nacido y su padre griego, que no le importaba a él el pacto, pero a su mamá sí, no lo circuncidó. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que esto era este acto que está haciendo Pablo no era actuar como los judaizantes, porque recuerden que no dijeron acerca de la circuncisión. O sea, número 1, no era necesario la circuncisión según los acuerdos del Concilio de Jerusalén que hemos visto en el capítulo 15. Y segundo, recuerden que Pablo no circuncidó a Tito para ser parte del equipo misionero y que lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 3. O sea, Pablo está circuncidando a Timoteo y por eso está unido este tema del concilio y el tema que los llevó a este concilio era que los judíos judaizantes, se los llamaba así judaizantes, querían que los gentiles se circunciden. Los gentiles no se circuncidaban porque no eran parte del pacto antiguo, del pacto de Abraham. La circuncisión era señal del pacto con Abraham y todo el pueblo de Israel y Judá y las tribus se circuncidaban. Pero los gentiles no. Y Timoteo, su papá, era griego y no veía la necesidad. Pero Pablo dijo, y lo unió a su equipo porque realmente era un joven y había mucho potencial. Y al final nos enseña que los ministros, los siervos, debemos mirar el potencial en los jóvenes. Lo une a su equipo, pero él tenía la intención de ir a las sinagogas, pero tenía un gran problema. Si lo miraban a Timoteo, decían que era judío, pero no estaba circuncidado, al final no era aceptado dentro de las sinagogas. Entonces, ese conflicto, ¿cómo lo resuelvo? Circuncidando a Timoteo. Pero eso entonces da la razón a los judaizantes que decía que los gentiles deberían de circuncidarse. Como les vuelvo a decir, no era necesario. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver 1 Corintios 9, 19 al 21. Dice Pablo, a pesar de que soy un hombre libre, y esa es la libertad que hemos hablado en el principio, y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Como les dije, mi libertad acaba cuando está ofendiendo o está interrumpiendo el avance de la obra. Entonces me corto mi cabello. Si es mi cabello largo, me lo corto. Versículo 20. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Pero cuando estaba con los que seguían la ley, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, dice Pablo. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y 21. Y cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. ¿Y esto qué significa? Miren,
En el contexto que estamos hablando, los judíos no comían carne sacrificada a los ídolos. Pero si había un gentil que comía la carne sacrificada a los ídolos, y entonces venía Pablo y decía, no, yo no como. No, Pablo decía, comía. Pablo va a decir más adelante en Corintios, obviamente va a hablar sobre esto, si no tiene problema, no hay problema, yo como. Porque sé que detrás de un ídolo no es nada. Y la comida se santifica con la oración. Y como. Y punto. Pero si hay un gentil que llega a ser cristiano y luego dice, esta carne me hace recordar a los sacrificados a los ídolos, mejor, entonces Pablo dice, no lo como. O sea, ese punto de flexibilidad, soy libre, pero a la vez esclavo de mi prójimo, debe de ser hasta el día de hoy el principio. Como les hablaba de cortarme el cabello, había muchos conflictos, me gustaba mi cabello largo, pero conflicto tras conflicto tras conflicto, porque yo estaba sirviendo en ministerios de campamentos y había de muchas iglesias, era un ministerio interdenominacional, entonces me pongo. Miren, es curioso porque como les digo del saco, si estoy hablando, en las iglesias de Calvary Chapel no usan saco ni corbata. Bueno, y eso no significa que no se debe de usar, porque tenemos la libertad. Pero hoy hay iglesias que no son Calvary Chapel que exigen y te debes poner corbata para subir al púlpito. Me pongo, hermanos. No, yo no voy a agarrar y decir, mira, pues que yo soy Calvary, si quieren me invitan, me voy sin corbata. Eso es prepotencia, eso es no amar a los hermanos. Eso es hacer que todos a mí me acepten y me respeten. La verdad, tenemos que aprender a respetar, a someternos, a vivir en humildad, que no debe de causar un conflicto. Pablo dijo, yo he hecho la obra y sigo haciendo la obra. Si el judío... Voy donde el judío y el judío decía, yo no como chancho. Bueno, no como chancho. Cerdito, ¿no? Porcino. Pero voy donde el gentil y me ofrece mi chicharrón de chancho, mi lechón, mi parrillada de chancho, ¿cómo? O sea, y eso no significa ser hipócrita, porque tenemos la libertad. Y debemos ser sensibles y flexibles frente a esa libertad. Pero como decía, a Timoteo, porque dice, pero si Pablo era uno de los primeros judaizantes, dicen aquellos de las raíces hebreas, en que estamos en conversaciones ahí por las redes sociales, porque circuncidó a Timoteo, pero te olvidas que no circuncidó a Tito siendo griego. No hubo necesidad, simplemente lo hizo como una estrategia para que Timoteo sea aceptado, porque él tenía esos planes con Timoteo. Y cuando iba con los gentiles comían de todo, Pablo comía de todo. Así es que esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Nuestra libertad, en un lado, como cristianos, sí, pero también nuestra responsabilidad. Debemos ser sabios como lo usamos. Y para el avance del Evangelio, miren, este versículo de comer, bueno, cuando seas y estés involucrado en la obra misionera, hay cosas que a veces no te agradan comer, pero lo comemos, porque en Latinoamérica el rechazar una comida muchas veces es rechazar a la persona. Y entonces, si yo voy a rechazar la comida de un cierto lugar, estoy rechazando a la persona. Así que tenemos que ser sensibles, mirar, por eso la cultura, qué es lo bueno, es lo bueno. No hay nada escrito, por si acaso, ¿no? Porque hay lugares donde dice saludar es bueno, saluda uno por uno, entra saludando. Sí, y esto me hace ser un siervo amoroso, voy a saludar uno por uno. Porque hay personas que vienen y dicen, no, hola, nada más, y dicen, pero es que mi casa y mi cultura es así, me enseñaron. Está bien que te enseñaron así, pero si vas a hacer la obra, hazlo por tu prójimo, pensando, mirando la cultura, observa, hay que ser sensibles. Pablo es lo que quiere decir con esto, y por eso circuncidó a Timoteo, no por hacer caso a los judaizantes, porque la circuncisión, ya hemos visto, no sirve para nada. Pero es curioso, ¿no? Porque ahora Bernabé se va con Juan Marcos, pero ahora tenemos a Silas y tenemos a Timoteo, obviamente. ¿Y qué es lo que nos hace ver estos versículos? Que ningún obrero, al final, en el reino de Dios es irreemplazable. Cuando un Bernabé se va, por la razón que sea, Dios tiene un Timoteo para que se vaya con él en el equipo misionero. Al final es la obra de Dios y nosotros somos sus siervos. Versículo 4 al 5. En el segundo viaje, Pablo y Timoteo van de ciudad en ciudad. Ya está listo Timoteo y el versículo 4 dice, luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén.
5. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Es interesante, mis hermanos, la iglesia se fortalece en fe en base al conocimiento de Cristo. Y una iglesia fuerte en fe crece por obra de Dios y no por estrategias humanas. Claramente el texto nos dice, la iglesia se fortalecía en fe y crecía y crecía. Por eso es que uno de los distintivos de Calvary Chapel es que no usamos estrategias humanas para que la obra crezca. Y la estrategia que tenemos, si lo podríamos llamar estrategia, es enseñar la Biblia versículo por versículo. Pero ya deja de ser humana porque es su palabra. Exponemos la palabra de Dios versículo por versículo y vamos a seguir haciéndolo hasta el día que Cristo venga. Si terminamos de estudiar toda la Biblia, volvemos a empezar a estudiar toda la Biblia porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y se fortalece la iglesia en su fe conforme va conociendo. Cuanto más conozcas del Señor, más fuerte tu fe. Versículos 6 al 8, el segundo viaje misionero es dirigido ahora por el Espíritu Santo. Dice el 6, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Esta Asia no es la Asia que conocemos hoy, sino es Asia Menor. Es decir, salieron de Antioquía de Siria, se fueron a Cilicia, se fueron a Derbe, se fueron a Iconio, se fueron a Listra y luego llegan a Antioquía de Siria, pero pasan por toda esta parte de Asia, Frigia, Galacia, iglesias que no se sabe cómo comenzaron, pero llegaron ahí. Versículo 7 dice, luego al llegar a los límites con Misia, Misia es una ciudad, pero también Misia acá en Perú es una mujer que no tiene dinero. Se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. O sea, ¿cómo hicieron? Miren, para que ustedes se lo graben bien este segundo viaje. Antioquía de Siria, fueron a Derbe, Iconio, Listra, llegaron a Antioquía de Siria y ahora estaban por Asia, Frigia, ahora Misia, llegan hasta Troas, que llega a ser un puerto. ¿Qué quiere decir esto que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús les impidió? Miren, el texto no dice cómo les impidió. Puede ser un sueño, no lo dice, una profecía, algún hermano se levantó y le dijo, Pablo, el Espíritu del Señor me dice, no hagas esto. Puede ser, no lo dice, pero también hablamos de puertas cerradas. Es como que tú intentas hacer algo, me voy para esa ciudad y mira, hay huelga, se detienen los buses, los aviones. Bueno, no había aviones en el tiempo de Pablo, ¿no? Pero no, se cerraron las puertas, no hay oportunidades, se acabaron los pasajes. Tú dices, pero yo quiero ir a tal lugar. No se sabe, pero sabemos claramente hoy que Dios usa muchas formas para poder dirigirnos en nuestros caminos. Uno de los testimonios que tenemos mi esposa y yo es que queríamos servir en Londres. Estaba viviendo ya 6 meses yo en Londres y antes de empezar la obra acá en Arequipa tenía todo para regresar desde Perú hacia Londres con mi familia y no se pudo. Y como dicen a veces, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. A mí me cerraron la puerta, la ventana, todo. No pude salir y estuvimos frustrados por meses. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer ahora acá en Arequipa? El lugar que yo no quería servir era Arequipa, mi ciudad. Pero Dios tenía un plan y ese plan era que sirva en Arequipa. Han pasado años. Se han plantado 2 iglesias, tenemos proyectos sociales con niños, hemos alcanzado a muchas personas, orfanatos, niños, madres en abandono y muchas otras cosas más que se han hecho. Tenemos el ministerio de la cafetería, el Café Berea, que es como un Juan Valdés o algo así, que alcanza para hacer como un trabajo como misión o business as mission. Tenemos muchas cosas que el Señor ha permitido en su gracia hacerlas y lo hemos hecho y simplemente Dios ha hecho su obra por nosotros, pero al principio no entendíamos y es como que diríamos no nos permitió, teníamos ya hasta había hablado con una misión en Londres que se llama London City Mission para poder estar con ellos, pero todo se truncó, no se pudo.
Y entiendo a Pablo cuando estudiaba esto, decía, Pablo, querías ir a estas regiones, quería ir a Éfeso. Pablo no visitó Éfeso, no fue a Hierápolis, no fue a la Odisea. Mira, era interesante porque esas iglesias se fundaron, pero Pablo no fue, quería visitar, pero no lo pudo. Quiero ir a Éfeso. Y Dios le dijo, Éfeso no es para ti, Pablo. Yo quiero que vayas a Troas. Yo quiero que vayas allá. Y no es la primera vez, mira, en el campo de misiones, no sé si tú entiendes, David Livingstone quería ir a China, pero Dios lo envió a África. William Carey, o Carey, que William Carey dicen William Carey, quería ir a la Polinesia, pero Dios lo envió a la India. Adoniram Judson fue a India, pero Dios lo guió a Birmania. Ahí hizo el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos guía en el camino a cumplir la misión de Dios, Él nos guía y nos guía, pero nos guía al lugar adecuado. Así que debemos dejar simplemente ser flexibles y que Dios nos guíe. Del 9 al 10, el segundo viaje se dirige a Macedonia por una visión. 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Miren, Pablo estaba durmiendo y esa visión se le presentó. ¿Y qué pasó? El versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Después de haber llegado a la conclusión, miren, Pablo entendió que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Así que Pablo agarró sus cosas, sus maletas, y nos vamos. Hermanos, hoy se nos llama a cumplir la misión de Dios de forma específica y algunas veces lo hace por visiones o de diferentes formas. Pablo dice, Lucas dice, entonces decidimos salir. Y a partir de este versículo, no sé si te has fijado, Lucas se une al equipo. Ya no es Pablo, ni Silas y Timoteo, ahora es Lucas incluido. Y es curioso, hermanos, porque cuando incluye a Lucas, ¿cuál es? Lucas lo espera en Troas. Lucas es de Troas. Lucas se encuentra con Pablo en Troas. Pablo quería ir a Éfeso, Dios le dice, te vas a Troas. ¿Y qué hubiera pasado si no se hubieran conocido con Lucas? ¿Sabes qué hubiera pasado? No hubiéramos tenido el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas no fue un discípulo, pero tenemos el mejor evangelio cronológicamente, mejor en ese sentido, escrito. Tenemos el libro de Hechos. ¿Escrito por quién? Por Lucas. Y Lucas era médico. Y ahora tenemos un médico en el equipo, porque van a venir momentos difíciles. ¿Y qué más? Lucas era un historiador. Y es más, Lucas era un escritor. O sea, si Pablo quería ir a Éfeso, hubiera perdido la oportunidad de encontrarse con Lucas. Y si no se hubiera encontrado con Lucas, no tuviéramos dos libros de la Biblia. Y Pablo no tuviera un amigo que lo acompañó en su prisión y que estuvo siempre viéndolo, muy inteligente y con esta profesión de la medicina. Y por eso, hermanos, en la misión de Dios, muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas de una manera que no lo planificamos, pero cuando pasan los años, logramos entenderlas. Lo mismo que ahora, han pasado los años y entendemos, Dios nos quiso en Arequipa. Dios sabe cómo hace su obra. Segunda parte de este capítulo, del 11 al 12, Pablo llega a Filipos en el segundo viaje misionero. 11. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. Así que se agarran del barco, compran su pasaje y se van. Versículo 12. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Miren que es una colonia romana. Salen de Antioquía de Siria, van a Derbe, recuerdan de Cilicia, van a Iconio, se van a Listra, se van a Antioquía, se van a Troas y ahí agarran el viaje en barco, cruzan el mar Egeo y se van a Filipos. Esta colonia romana, como bien claro lo dice, Pablo desembarca y va a ver el panorama. Había una guerra en el año 40 donde los romanos se colonizaron y muchos se quedaron a vivir ahí en ese lugar. Pablo observa la cultura porque dice que se quedó varios días. ¿Y qué sucedió? Del versículo 13 al 15, la conversión de Lidia en Filipos en el segundo viaje
misionero. 13. El día de descanso, que es el día del sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Así que Pablo no encuentra una sinagoga, se va al río y ve unas mujeres. Pensaba que había algunos, por lo menos judíos, que era parte de la costumbre que se podían orar, pero no, lo que encuentra son un grupo de mujeres. ¿Y qué hace Pablo? Comparte la misión de Dios. Miren, esto es algo curioso, porque la ley, o básicamente no la ley, la tradición judía explicaba, porque se acuerdan que ya estamos en la época de la diáspora, en el cual se formaron lo que se llamaban sinagogas después del cautiverio. Pero el requisito para que exista una sinagoga era que haya 10 hombres, 10 cabezas de familia, o mejor dicho, 10 familias judías, mínimo, con 10 hombres, o sea, uno por cabeza, para que exista una sinagoga. Pero como era una colonia totalmente romana y había más gentiles, no existía judíos que podían crear una sinagoga. Entonces Pablo dice, de repente se están reuniendo en el río, vamos. Pablo siempre tenía esta estrategia, pero ve mujeres y Pablo comparte la misión de Dios porque eso y para eso había viajado. ¿Y qué pasó? Versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Tiatira, recuerden, de ahí venía. Una comerciante de tela, púrpura, muy costosa, pero quien adoraba a Dios, el Creador. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Es interesante, aceptó lo que Pablo decía porque el Señor abrió su corazón. Así que mientras Pablo predicaba, Lidia escuchaba y escuchaba acerca de la verdad de Jesús. Y Lidia, ¿quién es Lidia? Obviamente ya vemos que es de Tiatira. Y recuerden que los tintes de Tiatira eran usados para la fabricación de púrpura, eran caros y de gran prestigio. Así que ahí ella era adinerada, tenía mucho dinero, comerciante. Pero fue la primera convertida en Europa. Miren, la primera. Y ojo que en Apocalipsis hay un mensaje a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, 18 al 19. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? Que el mensaje de Dios también está para todo género humano, en este sentido hombre o mujer, porque antes el judío era muy estricto respecto a quienes iban a la sinagoga y especialmente los varones, pero Pablo rompe esos esquemas porque el Evangelio ha puesto en el mismo lugar al hombre y a la mujer, porque ambos son imagen y semejanza del Señor. El cristianismo es el que ha traído más dignidad a la mujer, porque hay muchos, a veces, activistas que dicen, no, tu Dios es machista, la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista. Para Dios no existe el machismo ni el feminismo. Todos somos iguales ante Dios. Ojo, eso no significa que no hay un orden en el hogar. Sí hay un orden, pero no es porque el hombre sea mejor, porque eso es lo que dicen estas ideologías, que el machismo dice el hombre es mejor, el hombre vale más que la mujer. No es verdad, somos iguales. Y el feminismo, no, la mujer es mejor que el hombre. No, o sea, no tenemos que estar en conflicto porque nos complementamos y al final hay una cabeza en el hogar que Dios ha delegado al hombre y esa responsabilidad es espiritual. Y esa responsabilidad se basa en el servicio, como Jesucristo fue un líder que dirigía en amor y en servicio. Así debe ser el varón en su hogar. No es el mandamás. Porque a veces, bajo esta perspectiva e ideología machista, algunos interpretan la Biblia cuando el hombre es la cabeza, así la cabeza, y yo hago acá lo que se me da la gana. Eso no lo es, porque Jesús no lo fue. Y algunas mujeres, bajo esta perspectiva feminista, dicen, ya, tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello, y le digo a la cabeza dónde se va. O sea, total, sigue habiendo esa lucha, ¿no? Los dos trabajamos como equipo. Pero el Evangelio llegó a una mujer, así como a la mujer samaritana, y todo el pueblo escuchó el mensaje del Evangelio. Probablemente Lidia regresa a Tiatira y el mensaje se expande. Por eso hay una iglesia en Tiatira, probablemente. Pero lo más interesante de este versículo dice, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Hermanos, al predicar el Evangelio,
El predicar el Evangelio es un asunto espiritual y debemos de pedir a Dios que abra los corazones de las personas perdidas en sus pecados. Tú no puedes predicar sin antes haber orado. Créeme, esto es básico, básico. ¿Quieres hablar a tu papá, a tu hermano, tu primo, a alguien que no conoce al Señor? Ora, dile, Señor, abre su corazón, ten compasión de esa persona, ten compasión para que cuando escuche la palabra, el Espíritu Santo convenza a él del pecado, porque es labor del Espíritu Santo. 15 y terminamos. Ella y los de su casa fueron bautizados. Y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, les dijo a ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Así que Pablo agarró, lo bautizó a Lidia y los de su casa y les dijo, los invito a mi casa. ¿Y qué dijo Pablo? A tanta insistencia, bueno, vamos pues, ¿no? Se fueron y ahí Pablo se quedó por unos días en Filipos. ¿Qué pasó después? La próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, vamos a ver qué sucedió en Filipos. Después, con Pablo y Silas, estamos en el segundo viaje misionero. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el desacuerdo de Pablo y Bernabé no son para justificar un mal carácter del ministro, sino para entender que a veces los desacuerdos son inevitables, pero encima de eso Dios se glorifica a través del perdón y la reconciliación. Número 2, no debemos caer en legalismo y menos en libertinaje. Debemos ser flexibles en cumplir la obra de Dios sin comprometer el mensaje del Evangelio. Y número 3, Dios hoy sigue llamando para cumplir su misión y lo hace de maneras diferentes. Lo importante es cumplir su misión de forma local. ¿Qué es local? Global y local. Sí, vamos a cumplir la misión de Dios fuera del país, amén, pero también cumple la misión de Dios de forma local. Y cuarto, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado y debemos de orar antes de compartir el mensaje del Evangelio a todo pecador. ¿Qué te parece si terminamos esta enseñanza? Piensa en alguien a quien te gustaría compartir el Evangelio esta semana. Piensa, un tío, quizás está mal, quizás está en una cama, o quizás está sumergido totalmente en su pecado o en su idolatría, sea quien fuere, un ser querido. Pon ahí los nombres, vamos a orar por ellos. Mientras yo voy orando, tú menciónalos y vamos a orar por su salvación. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque vemos hombres tuyos cumpliendo tu misión. Y cómo va llegando el Evangelio a hombres y mujeres. Y cómo, Señor, podemos también usar la libertad que tenemos en la gracia con responsabilidad. Pero quiero pedirte en este momento, Señor, por cada persona que está siendo mencionada, ahora por mis hermanos que están escuchando esta enseñanza. Padre, ten compasión de ellos. Padre, perdona sus pecados y tú convence a ellos con tu Santo Espíritu, Señor, de su error, de su pecado, de su mal actuar. Perdónalos, Señor, sálvalos, ten misericordia, Señor, te lo suplicamos, para que cuando mis hermanos hablen de la buena noticia del Evangelio, su corazón sea abierto por tu presencia, por tu poder. Su corazón, Señor, ahora pueda escuchar tu voz y ellos puedan tomar su decisión para hacerte a ti, Señor y Salvador. Ten compasión de ellos, Señor. Esta es tu obra y nosotros te suplicamos por estos seres queridos que están siendo mencionados. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios los bendiga y ahí va a salir cómo tú puedes ser parte de la obra de Dios en Arequipa con tus finanzas. Nos vemos el próximo domingo.